La niña olvidadiza, Ana María Joa. Romina Brodo perdía todo. Yendo a la playa, perdió la malla. Yendo a la escuela, perdió una muela. Una mañana perdió a su hermana, perdió el cuaderno y una banana. De vuelta en casa, mamá furiosa le dijo: «Nena, pero qué cosa, segunda muela, quinta banana y cuarta hermana que vas perdiendo esta semana». Pero Romina no contestaba porque no oía que la retaban. Estaba sorda y no por vieja. Perdió en la calle las dos orejas. La niña olvidadiza, Ana María Joa. Hola a todos y a todas, bienvenidos a esta clase número 13 de alfabetización inicial en el sistema de escritura y de numeración. Bueno, hoy tenemos una clase en la que vamos a trabajar sobre todo con las habilidades de nivel superior, pero eso no quiere decir que tampoco trabajemos las habilidades de nivel inferior. Ustedes recuerden que una propuesta balanceada de alfabetización inicial tiene que tender al trabajo con ambas habilidades. Así que, bueno, espero que esta clase les sirva, sea de su agrado. Hay unos videos muy explicativos que creo que les va a servir para seguir profundizando en el trabajo que venimos haciendo con el análisis de los textos, esos textos, sobre todo cuentos que les presentamos a nuestros alumnos, con los cuales hemos trabajado hasta ahora, la preparación de el contexto cognitivo. También hemos trabajado con hacer inferencias y hoy nos vamos a detener sobre todo con el tema del vocabulario. Así que bienvenidos a esta nueva clase. Para contextualizar un poco nuestro trabajo, acá comparto con ustedes en la diapositiva un fragmento del documento curricular de la escuela primaria neuquina, en la cual vemos que el eje del discurso literario propone como contenidos en literatura trabajar con la ficcionalidad, los personajes y situaciones cotidianas y no cotidianas en la ficción, y las imágenes como portadoras del discurso literario. Esos serían los contenidos conceptuales que van a avalar la propuesta de trabajo de hoy y de las que venimos trabajando en las clases anteriores. Ahora bien, ¿por qué trabajamos esto? Fíjense que a la derecha de la pantalla dice: a fin de que las y los alumnos se aproximen a el reconocimiento del discurso literario como posibilidad de acceso a imaginarios propios y compartidos. Y agrega: se propiciarán situaciones de enseñanza que faciliten el contacto frecuente con textos de la literatura oral y escrita en la voz narradora o lectora de los y las docentes, familiares o miembros de la comunidad, y el posterior intercambio para compartir los efectos que la obra produjo. Por otro lado, también dice la exploración de distintos tipos de textos de calidad literaria que enriquezcan el mundo interior del o la niña o niño y promuevan imaginarios compartidos, a fin de que las y los alumnos se aproximen a la construcción de mundos alternativos y de otras miradas posibles acerca de su realidad. Recuerden que nosotras ya les compartimos el documento curricular de la educación primaria neuquina, donde por ciclos se dice cuáles son los contenidos a trabajar. Que comparto con ustedes son los contenidos de primer ciclo que responderían a lo trabajado en nuestras últimas clases. Mientras que la anterior diapositiva mostraba aquellos contenidos para trabajar en primer grado de primer ciclo, ahora comparto con ustedes qué nos dice acerca de los temas que estamos tratando el documento curricular de primer ciclo de segundo grado. Podemos leer lectura silenciosa y oral de textos recreativos, mediáticos y escolares breves con imagen, relación texto-imagen, paratexto, utilidad, lectura global,
elementos paratextuales, tapa, contratapa, título, índice, autor e imagen. Esos serían todos los contenidos. Ahora, ¿para qué trabajamos esos contenidos o cómo trabajamos esos contenidos conceptuales? Observemos o leamos la diapositiva nuevamente. Habla de anticipación, verificación y rectificación del contenido global de un texto partiendo de elementos paratextuales. Tapa, imágenes, títulos, índices. Recuerden para eso lo visto el año anterior en didáctica de la lengua sobre la teoría de la lectura como proceso, ¿sí? Y la teoría de la escritura como proceso. Si no lo recuerdan, lo pueden rememorar en el capítulo 8 y 9 del texto de Marta Marín. ¿Para qué vamos a trabajar todos estos contenidos? Dice, la intervención en situaciones de lectura, interrogando al adulto, solicitando información complementaria pertinente que le ayude a construir el significado del texto. La relectura para establecer relaciones entre lo que se está leyendo y lo que se ha leído antes, entre el texto y la imagen, contando con la colaboración del maestro y de sus pares. Fíjense que nosotros hasta ahora estábamos hablando siempre de una lectura interactiva. Hoy en la clase de hoy vamos a hablar de lectura dialogada, pero es lo mismo, siempre la voz está en la del maestro y hay un intercambio permanente con los pares. Y fíjense que yo puse en rojo el uso del vocabulario de la lectura en situación de comentario grupal y colectivo sobre textos leídos por el adulto o por los niños. Ese es en el trabajo en el que nos vamos a centrar hoy. Pero podemos leer otros que dice el empleo de la modalidad de lectura más conveniente, silenciosa, en voz alta, individual, compartida en el aula y la biblioteca según el propósito, la identificación de las relaciones imagen-texto en función del contenido, el destinatario y el tipo de texto, la anticipación del contenido de un texto en función de las ilustraciones y la posterior verificaciones de tales anticipaciones. ¿Para qué traigo esto a colación? Para que ustedes vean que todo lo que nosotros estamos tratando de enseñar y aprender en estas clases siempre tienen que tener sustento en lo que propone el currículum. El currículum lo que nos propone es ese texto y yo lo que les propongo son formas de responder a eso que nos pide el currículum. Ahora bien, como les dije anteriormente, vamos a seguir trabajando con la lectura interactiva o dialogada con las y los niños y niñas, pero en este caso quiero compartir con ustedes una propuesta que es de Kreiser y Vergara, que habla de un modelo acelerador, así lo llaman. Esta propuesta está ubicada en Chile, pero por eso habla de párvulos y habla de niños que son más pequeños, porque también los piensan para preescolar y primer ciclo, pero creo que nos va a servir a nosotras y a nosotros para seguir pensando cómo presentar esos textos a las niñas y a los niños. Así que sin más, las y los invito a ver el video, perdón. Un lenguaje oral rico y sólido es una herramienta indispensable para aprender a leer y escribir. Es por esto que estimularlo en niños y niñas es una de las misiones principales de la educación preescolar. Existen diversas maneras en que los adultos pueden contribuir al desarrollo del lenguaje oral en esta etapa. En estos videos mostraremos uno de los mecanismos más efectivos que existen para lograr este propósito: la lectura de cuentos. Los cuentos infantiles atraen el interés de niños y niñas más que casi cualquier otro material o juego.
Aparte de cumplir propósitos como pasar un buen rato y permitirles conocer realidades lejanas, los cuentos tienen un lenguaje más rico y variado que las conversaciones cotidianas, por lo que no es de sorprender que sean tan efectivos para el desarrollo del lenguaje. Si bien las conversaciones cotidianas son importantes, lo que entrega los libros no lo puede dar ninguna otra actividad. El lenguaje de los adultos se transforma al conversar sobre un libro con un niño o niña. Se vuelve más sofisticado que al hablar sobre otras cosas o jugar con ellos. Al leer un cuento, un adulto da más definiciones, ofrece más explicaciones, habla más sobre sentimientos, clasifica más y conversa más sobre cosas lejanas a la experiencia de niños y niñas. Fastidio es estar aburrido o molesto con algo. Él estaba molesto con la noche. Estaba aburrido con la noche. Estaba fastidiado con la noche. O sea, ¿a él le gustaba la noche? No, para nada. Aquellos niños y niñas que escuchan más cuentos y miran más libros infantiles en el hogar en la edad preescolar son los que tienen mejor lenguaje oral y mayor éxito en el colegio en años posteriores. Un niño o niña con buen lenguaje oral, a los 5 años debería dominar suficientes palabras y construcciones para, al menos, rememorar experiencias usando el lenguaje, comprender y narrar historias, expresar sentimientos y necesidades, describir cosas y situaciones, dar y comprender instrucciones, pedir información y usar el lenguaje para resolver conflictos. Todas estas habilidades se ven beneficiadas cuando leemos cuentos, por lo que es muy aconsejable escuchar al menos un cuento diario, en el hogar o en la sala de clases, ya que ayudará a niños y niñas a alcanzar todo su potencial de lenguaje, lo que es muy necesario para la compleja tarea de aprender a leer en primero básico y luego durante toda la etapa escolar. Además de leerles con frecuencia, es muy relevante la forma en que esto se hace. En estos videos aprenderemos algunas maneras de leer que han dado los mejores resultados en el desarrollo del lenguaje oral. Estas técnicas son parte de una estrategia general de lectura que se llama lectura dialógica o lectura dialogada, concepto que fue creado por el profesor Grover Whitehurst. Durante una lectura dialogada, los adultos incentivan a niños y niñas a participar activamente, ya sea haciendo preguntas, completando partes del cuento o conversando sobre palabras nuevas. Esto influye de un modo muy positivo en el vocabulario y la comprensión lectora en la edad preescolar. A mí me parece que leer un cuento de manera dialogada con los niños nos posibilita un montón de cosas, entre esas poder mantener la atención en los niños, ellos se vinculan más con el cuento y con la narración. Y por otro lado tienen la posibilidad de contestar preguntas, de reflexionar, de hacer algún comentario, posibilidades que van otorgando desarrollar lenguaje oral en los niños. Cuando se lea un curso completo, es difícil dar a cada uno la oportunidad de participar, por lo que es importante tratar de leer en grupos de máximo 10 niños o niñas. Así, todos tendrán un espacio para hacer predicciones, completar frases y responder o formular preguntas. Yo lo que he notado en cuanto a diferencia entre trabajar con un grupo pequeño y grupo grande es que en realidad es mucho más favorecedor el grupo pequeño porque el trabajo es mucho más personalizado, o sea, además puedo dedicarme y trabajar con los niños que en grupo grande, por ejemplo, no van a participar, no van a tener la iniciativa, pero en grupo pequeño se sienten con muchas más ganas de participar e incluso yo puedo invitarlos a participar sin que quizás de ellos nazca. Y bueno, también permite mucho más el tema visual, que los niños puedan observar realmente las imágenes y que también en el fondo pueden escuchar mucho mejor, o sea, están poniendo más atención porque tienen menos distracción, están solo ellos, entonces uno está como mucho más encima también. Es mucho más enriquecedor de todas maneras el trabajo en grupo pequeño. Yo que tengo 21 niños, obviamente es difícil encontrar momentos donde yo pueda realizar un grupo chico. Pero como tenemos la suerte de tener todos los días rincones, ahí es un momento muy bueno para sacar un par de niños, incluso 6 niños, sentarnos aparte en la sala, obviamente con haberle explicado ante los niños que esto va a ser un trabajo por el que todos van a pasar, y ahí mismo hacer un trabajo con un cuento, repetir el cuento hartas veces a la semana, pero siempre en ese momento en que los niños pueden estar trabajando solos en los rincones,
ahí sacar un grupo de niños y trabajar. Leer un cuento no solo una vez, sino que varias veces ayudará a los niños y las niñas a comprenderlo más acabadamente e incorporar de mejor manera las palabras nuevas que aparezcan en él. Leer el cuento varias veces a los niños he visto que es muy provechoso para ellos, sobre todo porque favorece la comprensión. Permite que los niños, después de varias lecturas, algunos que de repente quizás les pueda costar más, quizás a la tercera vez ya logren comprender el sentido global del cuento. Tal vez en una primera lectura me voy a enfocar más en palabras de vocabulario, en otras tal vez más en ciertas preguntas, entonces como que va a ir variando. Cada lectura no es que sea igual, va a ir cambiando y finalmente el niño va a terminar comprendiendo como la totalidad del libro, y eso es lo que queremos. Finalmente no es algo aburrido, a los niños les encanta. Después van a la biblioteca y si uno tiene ese mismo libro puesto en la biblioteca, van y ellos como que ya se lo leen, como que están y como inventando que ellos ya lo leen porque ya lo conocen muy bien. Los cuentos tienen palabras que las personas no usamos normalmente al interactuar con niñas o niños pequeños. Palabras como reluciente, angustia o resplandecer. Por lo que nos dan una estupenda oportunidad de ampliar el vocabulario por medio de enseñar palabras nuevas, uno de los efectos positivos de estas lecturas. Cocodrilo esperó hasta que los demás durmieran. Entonces se escabulló. Escabullir significa irse muy despacio, sin que nadie lo escuche, en silencio. Miren, se escabulló y bajó por la montaña, ¿ven? Por otra parte, es bueno ayudar a los niños y las niñas a entender la estructura de las historias haciendo preguntas y comentarios acerca de los puntos clave de la trama. Preguntar y comentar sobre los personajes, sus problemas, sus metas y sentimientos los ayudará a comprender mejor. El director quedó tan impresionado que decidió suspender las clases. Llamó a un fotógrafo para que tomara una foto de la inventora con todos los niños. ¿Por qué llamaron al fotógrafo? ¿Por qué en el colegio decidieron llamar a un fotógrafo? ¿Matilda? ¿Y por qué querían que le sacaran una foto? ¿Qué había sucedido? Yo creo que la culetéctica era tan impresionante que decidieron que había que sacarle una foto, ¿no? ¿Se imaginan que llegara algo así, que sacarle una foto a algo que sucede que sea tan impresionante? En resumen, la lectura de cuentos nos ayuda a potenciar el lenguaje oral. Para esto es necesario que los niños y las niñas escuchen al menos un libro de cuentos diario. La lectura sea dialogada, invitándolos a participar conversando sobre el texto. El cuento se lea en grupos de máximo 10 niños o niñas, y la lectura de un mismo cuento se trabaje en más de una ocasión. En los 2 videos que siguen, explicaremos los pasos necesarios para realizar 2 estrategias que potencian los efectos positivos de la lectura de cuentos a través de grabaciones de profesoras realizando estas estrategias con sus niños y niñas de prekinder y kinder. En el primer video aprenderemos cómo enseñar palabras a través de los cuentos. En el segundo, veremos cómo desarrollar la comprensión de historias haciendo comentarios y preguntas clave. ¿Qué les pareció? Interesante la propuesta, ¿no? Va a continuar. Pero antes quería compartir con ustedes el texto Propuestas para el Aula, que es uno de los textos de lectura obligatoria de nuestro espacio, en el cual nos fundamenta un poco esta propuesta. Y dice: al ingresar en la escuela, todos los niños han aprendido a nombrar los objetos, personas, animales, plantas, lugares y acciones que forman parte de la comunidad en la que crecen. Pero no todos han tenido las mismas oportunidades de adquirir un vocabulario amplio. Para aprender palabras que no se refieran exclusivamente a la experiencia cotidiana, sino que les permitan ampliar su conocimiento del mundo,
Los niños necesitan interactuar con los adultos que les lean y les expliquen el significado de textos e imágenes que representen otras realidades. Es responsabilidad de la escuela ofrecer a todos los niños oportunidades de conocer nuevas palabras y con ellas nuevos mundos. Esa sería un poco la fundamentación de la propuesta, ¿no? Y amplía y dice, ¿por qué es importante que los niños puedan ampliar su vocabulario? Dice, conocer el significado de las palabras es fundamental para los niños porque las palabras son ladrillos del lenguaje y del pensamiento. Aprender palabras permite a los niños ampliar su mundo conceptual. Los conceptos están asociados a las palabras, son su significado. Por eso cuando el niño aprende nuevas palabras, está al mismo tiempo aprendiendo un nuevo concepto o categoría de su mundo. Ahí podemos ver que ese era uno de los, finalidades de trabajar las habilidades de nivel superior, el desarrollo discursivo, ¿se acuerdan? Dice, por ejemplo, cuando los niños aprenden la palabra traslúcido, aprenden también qué significa que un objeto sea traslúcido. Asimismo, puede aprender palabras que refieran a mundos pasados, lejanos o de ficción, y va poniendo distintas palabras de ejemplo. Ingresa así a un mundo más amplio de conocimientos. También es importante que los niños puedan ampliar su vocabulario para comunicarse con claridad y para comprender los textos que leen. Ahora los invito a continuar viendo un nuevo video que es la continuación del anterior, ya se lo había anticipado. A continuación, aprenderemos algunos principios generales y estrategias concretas para enseñar palabras a preescolares mediante el uso de libros de cuentos. La enseñanza directa de palabras a esta edad es muy importante, entre otras cosas, porque el vocabulario se relaciona con la comprensión lectora, la expresión escrita y el aprendizaje escolar. Una persona que tiene mucho vocabulario tendrá más facilidad al leer, porque conocer las palabras es una parte importante de comprender un texto. Algunas estimaciones señalan que para tener un vocabulario adecuado al terminar la educación secundaria, es necesario adquirir alrededor de 10 palabras nuevas por día, empezando con esto a temprana edad. Los niños y las niñas aprenden muchas palabras nuevas por sí solos, al escucharlas o leerlas en forma independiente. A esto llamamos aprendizaje incidental. Pero, ¿es suficiente el aprendizaje incidental? La respuesta es no. El aprendizaje incidental no es suficiente para adquirir todo el vocabulario que se necesitará durante la enseñanza escolar y la vida adulta. En primer lugar, no todos los niños y las niñas son igual de eficientes para aprender palabras por sí solos. En particular, quienes tienen menos lenguaje tendrán más dificultad para adquirirlas. Además, hay palabras que son muy difíciles de aprender incidentalmente. Las palabras disciplinarias, como resolver, abreviado, acechar o depredador, rara vez aparecen en conversaciones cotidianas con preescolares. Para los niños de 4 y 5 años, el aprendizaje incidental de palabras no es suficiente. Por lo tanto, es necesario intencionar las palabras que vamos a seleccionar del currículum del cuento y trabajarlas de forma directa. Por ejemplo, en el libro Animales Nocturnos dice: los búhos son muy afortunados, no tienen depredadores. Aquellos niños que no conozcan el significado de depredador, ¿verdad?, no van a poder saber por qué estos búhos son afortunados. Es por estas razones, y debido a la gran cantidad de palabras que exige la comprensión lectora, que niños y niñas en edad preescolar requieren que se les enseñe vocabulario en forma directa. El lobo acechó a su presa. La acechó. Acechar significa observar. ¿Cómo habrá estado observando el lobo? A ver. Pero acechar significa observar, pero con mucho cuidado. Atento que no se le vaya a escapar su presa. Él estaba acechando a su presa. Todo método efectivo de enseñanza directa de palabras debe cumplir al menos con 3 características.
Selección de palabras en forma anticipada e intencionada. Introducción de palabras en contexto. Y creación de oportunidades de uso de las palabras nuevas. La lectura de cuentos cumple con todas estas características porque permite seleccionar palabras más sofisticadas que las comunes del lenguaje oral. Ofrece un contexto apropiado para entender las palabras y proporciona, al leer varias veces el mismo cuento, exposiciones repetidas que refuerzan las palabras nuevas. Entonces, ¿cómo enseñamos palabras usando libros de cuentos? Cocodrilo se deslizó por la jungla hasta que divisó una montaña solitaria. Mira, divisar significa que observó algo a lo lejos, como cuando nosotros vamos a la biblioteca y podemos divisar el cerro que a ustedes tanto les gusta, porque está lejos, ¿cierto? Sí, hay una casa. Toda la razón, esa casa la podemos divisar, cuando vamos caminando hacia la biblioteca. A continuación, mostraremos algunas estrategias para enseñar palabras a través de cuentos. Primero, debemos seleccionar qué palabras enseñar. Las investigadoras en enseñanza del lenguaje, Isabel Beck y Margaret McEwan, han hecho una distinción muy útil entre palabras de nivel 1, nivel 2 y nivel 3. Las palabras de nivel 1 son palabras comunes que aparecen en conversaciones cotidianas. La mayoría de los niños y las niñas las aprenden incidentalmente, por lo que no necesitan ser enseñadas en forma directa. Estas son algunas palabras de nivel 1. Las palabras de nivel 2 son relativamente raras en las conversaciones cotidianas, pero comunes en textos escolares y libros de cuentos. Conocer estas palabras ayudan a niños y niñas a adquirir nuevos conocimientos. Estas son algunas palabras de nivel 2. Las palabras de nivel 3 son muy poco frecuentes y solo se usan para discutir temas avanzados o muy específicos. Estas son algunas palabras de nivel 3. Para potenciar el vocabulario de nuestros preescolares, debemos enseñar en forma directa palabras de nivel 2, que les ayudarán a aprender del currículum y a expresarse con mayor precisión. Para el aprendizaje de las asignaturas en años posteriores, sentimos que es súper importante que los niños preparen el conocimiento de palabras más académicas, más específicas en las áreas que estamos enseñando, sociedad, naturaleza. Resulta que cuando hay palabras más sofisticadas que tienen referencia a un área en particular, no basta el aprendizaje que se pueda dar en los contextos más cotidianos y familiares. Los niños en ese ambiente no van a aprender esas palabras. Al no aprenderlas, al no poder incluirlas en su repertorio de palabras, probablemente será más difícil el desarrollo de estas asignaturas en años posteriores. Primero, segundo, tercero básico y probablemente la escolaridad posterior. Las siguientes 3 preguntas nos ayudarán a decidir si una palabra es de nivel 2. ¿Es probable que los padres utilicen esta palabra mientras conversan con sus hijos o hijas a la hora de comida? Si la respuesta es sí, esta palabra es de nivel 1 y no necesita ser enseñada en forma directa. ¿Es probable que la palabra aparezca en un libro, pero no en el lenguaje oral cotidiano? Si la respuesta es sí, esta palabra probablemente es de nivel 2. ¿Sería muy difícil insertar esta palabra en una frase significativa para mis alumnos? Si la respuesta es sí, probablemente se trata de una palabra de nivel 3. Veamos algunos ejemplos. La palabra vestir aparece con frecuencia en la vida cotidiana de los preescolares. La usan en el hogar, con su familia y en actividades diarias. Por lo tanto, es una palabra de nivel 1 y no necesitamos enseñarla. La palabra conveniente es poco común en las conversaciones que los adultos mantienen con niños y niñas en sus casas. Una madre o padre más bien dirá que algo es bueno o útil, en vez de conveniente. Sin embargo, los libros de cuento o los libros de texto frecuentemente usan esta palabra, por lo tanto, es de nivel 2. La palabra filosofía es muy poco frecuente en las conversaciones con niños y niñas de 5 años.
tampoco aparece mucho en libros infantiles. Está ligada comúnmente al ámbito académico y las humanidades, y requiere conocimiento previo para aprenderla y usarla, por lo tanto, es de nivel 3. La mayoría de los cuentos infantiles ofrece palabras de nivel 2 adecuadas para enseñar a niños y niñas de prekinder y kinder. Si un libro no contiene este tipo de palabras, entonces no es adecuado para enseñar vocabulario. Una vez elegido el cuento, el primer paso es escoger entre 3 y 5 palabras de nivel 2 para enseñar. El segundo paso es preparar estas palabras. Es bueno usar una definición breve o sinónimo más un ejemplo. Es importante preparar estas definiciones y ejemplos de antemano. Para preparar la definición, es aconsejable recurrir al diccionario y luego, si es necesario, adaptar las palabras al nivel de comprensión de niños y niñas. Una buena idea es tener adjuntas al libro las definiciones y los ejemplos de manera que estén a mano al momento de la lectura. El tercer paso es preparar actividades para poder retomar y reforzar la palabra. Estas actividades las podemos utilizar en futuras lecturas del cuento o en otras experiencias de aprendizaje. Es importante enseñarle a los niños las palabras que nosotros estamos trabajando, ya que muchas veces, debido al contexto con el que se dan en el cuento, no les queda muy claro a los niños lo que significa. Entonces, por ejemplo, en este cuento de la familia Numerosi, debo hacer mis ejercicios matinales, dijo el señor Numerosi. Ahí claramente, solo con eso el niño no entiende lo que significa matinal, por lo que es importante buscarlo en un diccionario y enseñarle lo que significa la palabra matinal y si es necesario darle ejemplos incluso. Para el trabajo de vocabulario, como es a partir de un contexto, voy leyendo el libro y voy viendo qué palabras podrían favorecer el vocabulario del niño. No busco ni palabras que sean muy complejas ni muy sencillas. Esa es como la dificultad, buscar como el término medio. Finalmente, palabras que a ellos les va a servir en una futura lectura. No es algo que nunca más se van a encontrar. Y después de escogerlas, busco en el diccionario cuál es la definición. Y esa definición hay que probablemente adaptarla como al niño. Cuando estoy preparando un libro, le coloco notitas acá atrás, o también podría ser dentro del libro, porque a veces uno se le olvida como el significado de las palabras. Uno elige las palabras y todo, pero de repente cuando uno está en el momento, puede ser que uno se le olvide. Entonces lo que yo hago es que también le coloco como el papelito ahí para acordarme que ahí como que tengo que parar, o también para las preguntas, porque en verdad si uno quiere hacer una buena lectura y una lectura dialógica, se necesita como ir parando, recordar que acá yo iba a hacer una pregunta clave, recordar cuál era el significado, porque si de repente me pongo a improvisar puede ser que les termine dando un significado erróneo. Entonces en ambos casos ahí hice todo ese trabajo. Las palabras yo las selecciono fijándome principalmente en que, claro, son palabras que los niños no manejan, pero lo importante es no quizás que sean palabras totalmente extrañas, sino que sean palabras que yo sé que a los niños les van a servir, que yo quiero incluir en su vocabulario y que voy a seguirlas trabajando. En cambio, la idea, claro, es seleccionar palabras que ayuden al entendimiento y la comprensión de la historia y que además sepa yo que voy a seguirlas trabajando y que va a incluirlas para ampliar su vocabulario. Por ejemplo, la palabra perplejo es una palabra que claramente los niños podrían volver a utilizar, que quizás, claro, es un nivel más complejo, pero me interesa que ellos pudieran describir situaciones en las que ellos se han sentido perplejos. Y la definimos, obviamente, no se saca la definición exacta del diccionario. Yo leo la definición del diccionario, la busco y luego la adecuo al nivel de los niños. O sea, es una explicación mucho más simple que ellos sé que me van a comprender. En este caso, que además ayuda mucho la ilustración porque tiene cara en el fondo de perplejo, y que yo les digo a los niños que estaba perplejo porque estaba sorprendido y confundido. El papá, miren su cara, estaba perplejo. ¿Qué es perplejo? Eso significa, María Paz preguntó, ¿qué es lo que es perplejo? Niños, perplejo significa que él estaba muy sorprendido, pero también estaba un poco confundido, miren su cara. Muy confundido, pero sorprendido al mismo tiempo. Yo aquí lo que hice fue ir poniendo post-it en cada página. En el fondo eso me facilita mucho más la lectura, porque es el recordatorio de que en ese momento tengo que hacer una pregunta o que en ese momento voy a trabajar vocabulario, porque la verdad es que por mucho que uno lo prepare bastante, igual hay algunas cosas que se le pueden pasar o olvidar,
y ahí me aseguro de que esa pregunta que por ejemplo yo decidí que era muy importante trabajarla, no se me va a olvidar. Entonces, de esa forma es mucho más fácil para mí hacer la lectura con los niños. Una vez seleccionadas las palabras y preparadas las definiciones y ejemplos, se pueden introducir durante la lectura o al final de ella. Enseñar las palabras en el momento mismo en que aparecen tiene la ventaja de ofrecer el contexto en forma inmediata, haciendo más fácil la comprensión del significado. Veamos un ejemplo. La laguna estaba tan abarrotada que Cocodrilo salió a buscar otro lugar donde vivir. Abarrotada significa que estaba muy llena. Miren, ¿se dan cuenta que la laguna está llena de cocodrilos? La laguna está llena. Sí, está abarrotada. ¿Cómo está? Abarrotada. Muy bien, totalmente llena. En la cima de la montaña había un lugar para un solo cocodrilo. Cocodrilo estaba feliz. La cima significa la parte más alta, la punta de la montaña. Cocodrilo está en la punta, en la cima. ¿Está en la? Cima. En la cima, muy bien. Revolcarse significa tirarse en algún lado y darse vuelta. ¿Ven cómo lo está haciendo aquí Cocodrilo? Cocodrilo se está revolcando. ¿Qué está haciendo? Revolcando, muy bien. La educadora, luego de dar la definición de la palabra, hace que los niños y las niñas la repitan. Esta reiteración en voz alta fortalece la representación fonológica y es algo que debemos hacer cada vez que se introduce una palabra nueva. Una vez acabada la lectura, es muy importante dar la oportunidad para que niños y niñas usen la palabra aprendida. Ellos tenderán a utilizarla en el mismo contexto en que la aprendieron, por lo que es importante presentarla en varios contextos diferentes para así profundizar su uso. Con este fin, se pueden preparar juegos en los cuales niños y niñas usen las palabras, y así no solo practicarlas fonológicamente, sino que también utilizarlas en otras situaciones. Veamos algunos ejemplos. El cocodrilo venía flotando por el río y cuando se dio cuenta que venía el resto de los cocodrilos, se salió justo en la curva. Miren, la curva significa cuando el río da una vuelta, ¿cierto? ¿Qué significa curva? A ver, todos digan curva. 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 Significa cuando uno da una vuelta. Por ejemplo, cuando vamos manejando y viene una curva, ¿qué tengo que hacer? Frenar y doblar así. Vamos doblando. Vamos a hacer un juego, ¿ya? Van a estar todos los niños manejando un auto. A ver, imaginario. Muy bien, todos los niños manejando. Cuando yo diga curva, ¿qué tienen que hacer? Curva y doblar, ¿ya? Vamos a ir manejando. No, ya, vamos a ir manejando. Y vamos derecho. Derecho, derecho va este auto. Muy bien, el auto. Curva. Compasión significa sentir pena, sentir mucha tristeza por algo malo que le puede ocurrir a otra persona. Un día una mariposa quería volar y volar muy alto, pero resulta que dejó sus alas enganchadas en una rama de un árbol. Al verla yo sentí mucha pena. Es decir, al verla yo sentí compasión. ¿Qué tal si nos revolcamos en el pasto afuera? Sí. ¿Sí? ¿Les parece una buena idea? Sí, sí. ¿Sí? Entonces vamos a ir para el patio a revolcarse. ¿Qué vamos a hacer? Revolcarse. Uy, qué gana ya. Ángelo, póngase aquí, ahí en el pasto. Maite. 1, 2, 3. Eso, revolcarse. La noche era un inmenso toldo negro que lo cubría todo. Era un inmenso es algo grande. ¿Qué me puede mostrar con los brazos algo inmenso? Algo inmenso es algo grande, grandísimo. ¿Ya? Entonces la noche era un inmenso toldo negro. Algunos puntos importantes a tener en cuenta para maximizar la eficacia de la enseñanza de palabras a través de cuentos son: antes de la lectura, escoger palabras de nivel 2 y preparar definiciones y ejemplos. Durante la lectura,
Leer en grupos de 10 niños o niñas o menos. Enseñar explícitamente, usando una definición y un ejemplo. Y pedir a niños y niñas que repitan la palabra en voz alta. Después de la lectura, retomar las palabras con juegos o ejemplos nuevos o usarlas en actividades de aprendizaje. Leer varias veces el cuento, unas 3 veces dentro de las 2 o 3 semanas siguientes. Y ofrecer nuevos ejemplos en lecturas sucesivas. ¿Cómo podemos complementar lo que estamos viendo en el video con lo que nosotros, con las propuestas de lectura obligatoria que tiene el espacio? Fíjense lo que podemos leer en Propuestas para el Aula. Dice, situaciones para enseñar nuevas palabras. Para la enseñanza de palabras en el aula, es importante que el maestro aproveche toda situación en la que pueda presentarse una palabra nueva o enriquecer el significado de las palabras ya conocidas. A estas situaciones espontáneas se debe sumar un trabajo sistemático del vocabulario a partir de la conversación sobre los textos que el grupo lea, recurriendo a 2 estrategias fundamentales. Una es que el maestro puede ofrecer un modelo de cómo inferir el significado de las palabras a partir del contexto creado por el texto mismo que se está leyendo. Recuerdan que ya habíamos hablado sobre las inferencias. Miremos el ejemplo. Dice la maestra, ¿ustedes saben lo que era un arcabuz? Fíjense, dice, disparó su arcabuz. Quiere decir que el arcabuz era un arma. Ahí vemos cómo hace inferencias a través del vocabulario. Y otra situación es que el maestro puede enseñar palabras explícitamente, en aquellos casos en el que el significado de las palabras no puedan extraerse del contexto. Es necesario que el maestro las enseñe de un modo explícito, explicándolas en situaciones de lecturas de textos. Durante la lectura de textos, tanto narrativos como expositivos, es necesario detenerse para explicar las palabras que los niños no puedan no conocer. Esto permite, en primer lugar, que los niños comprendan los textos. Asimismo, permite que ellos conozcan las palabras en contextos y no aisladas. Para explicar palabras durante la lectura de textos, también se puede recurrir a ejemplos. Dar un ejemplo del significado de la palabra desconocida permite que los niños comprendan al relacionarlas con otras palabras que sí les resultan conocidas. La maestra dice, rastros, ¿quién anda por ahí? Ese es el título. ¿Qué quiere decir rastros? ¿Saben lo que quiere decir rastros?, le preguntan los alumnos. Nicolás le dice que no. A ver, yo les doy un ejemplo. Si yo me mojé las botas en el barro un día de lluvia, entro a mi casa, Mariano le dice, y se moja todo. La maestra, se embarra. ¿Qué queda marcado en el piso? Nicolás agrega el rastro. Elisa, las huellas. Y la maestra siente, mis rastros, las huellas. También podemos enseñar vocabulario a partir de comparaciones. En las comparaciones se explica el significado de la palabra desconocida comparándolo con el significado de una palabra que los niños ya conocen. Las comparaciones permiten que los niños puedan imaginar los objetos que se intenta definir. Un subte, dice la maestra, es como un tren, pero anda por debajo de la tierra. Y también podemos hacer contrastes, es decir, al explicar una palabra por contraste, se proporciona a los niños el significado opuesto, es decir, el antónimo de la palabra. Así, por oposición, relacionan la palabra nueva con una ya conocida. Haragán es lo contrario de trabajador. Al haragán no le gusta trabajar. Continuemos entonces con el último video de la propuesta de Strasser-Vergara.
la capacidad de niños y niñas de comprender un cuento les será muy importante para comunicarse y aprender, tanto en la escuela como fuera de ella. Muchos de los contenidos que se estudian allí son entregados en forma de historias, por lo que quienes tengan más facilidad para comprender y recordar sus partes tendrán una gran ventaja. Comprender una historia significa crear una representación, una imagen mental en la que los eventos, las acciones, los problemas, pensamientos y sentimientos de los personajes estén conectados entre sí. Para construir esta representación necesitamos hacer dos cosas. Primero, debemos entender las ideas expresadas por las palabras y frases de la historia. Y segundo, debemos conectar esas ideas entre sí. Para entender las palabras y frases de una historia, utilizamos nuestro vocabulario y conocimiento del mundo. Por ejemplo, en el cuento La Caperucita Roja, es necesario saber qué es un bosque, qué es un lobo y qué es una canasta. Además, es importante saber que un lobo es un animal peligroso. Además de comprender las palabras e ideas, necesitamos relacionarlas entre sí para formar una representación coherente de la historia. Para entender por qué el lobo quería retrasar a Caperucita, debemos saber de antemano que él quería llegar primero a la casa de la abuelita para comérsela. Muchas veces estas relaciones entre las ideas de un cuento no están explícitas, por lo que es necesario inferirlas. Estas inferencias son indispensables para la comprensión de las historias. Por fin llegó la noche que el lobo había estado esperando. Puso una olla enorme al fuego y salió alegremente a buscar su comida. ¿Por qué habrá puesto la olla el lobo en el fuego? Para meterla. ¿Para meter qué cosa? La gallina a cocinarla. Ah, para meter la gallina y cocinarla. A los niños pequeños les cuesta más hacer conexiones entre ideas a partir de un relato. No podemos asemejarlos a las conexiones que los adultos podemos realizar. Por lo tanto, es importante ir chequeando en el relato ciertas preguntas que permitan a los niños hacer inferencias, que para los adultos son obvias, para ellos claramente no lo son. Por ejemplo, en el cuento El estofado del lobo, vemos que el lobo deja la olla con agua sobre el fuego cuando va a buscar su presa. A los niños probablemente no les queda claro por qué la olla está al fuego. Y entonces es importante decirle que el lobo dejó la olla al fuego porque luego de cazar la presa la iba a cocinar en esa agua caliente. Para niños y niñas, la capacidad de hacer inferencias se desarrolla a través de interacciones con los adultos que los rodean. Cuando escuchan hacer estas relaciones entre ideas y eventos, a menudo aprenden a hacerlas ellos mismos. Estas conversaciones deben construirse haciendo comentarios y preguntas enfocados en relaciones que ayuden a entender la historia. A continuación, veremos algunas estrategias para la lectura de cuentos que ayudan a desarrollar la capacidad de comprender las historias y de hacer inferencias. Primero, poner énfasis en los conectores. La entonación que hace el adulto al leer ayuda a la comprensión de la lectura, porque sirve para enfatizar las palabras que conectan ideas. Por ejemplo, es importante utilizar palabras como aunque, para, porque, pero o entonces. Miren el levantador de pesadas automático. Los niños estaban durmiendo y la señora Numerosi lo accionó. ¿Para qué habría hecho eso? ¿Para qué quería sacar las frazadas? ¿Tabata? Para hacerles ropa. ¿Usted cree que era para hacerles ropa? ¿Qué cree otra cosa? ¿Vale? Para que ellos se despertaban y fueran a comer. Toda la razón, para que ellos se despertaran porque ya era hora de levantarse. Segundo, preguntar sobre las intenciones y metas de los personajes. Es importante llamar la atención sobre lo que quieren hacer los personajes. Esto también ayuda a que niños y niñas hagan inferencias. Cocodrilo se puso tan furioso que salió de la laguna Barrosa y se fue. Miren, Cocodrilo está furioso. ¿Qué quiere hacer? Está furioso. ¿Qué quiere hacer? Marco, ¿Marco?
quiere irse a otra laguna, tal vez a otro lugar, en donde esté más solo, ¿verdad? Tercero, preguntar sobre sentimientos y pensamientos. Preguntar o comentar sobre los sentimientos y pensamientos que tienen los personajes también ayuda a establecer relaciones entre los eventos que suceden en un cuento. Los otros cocodrilos también vinieron a tomar el sol. Cocodrilo apenas podía moverse. Estaba muy disgustado. ¡Que me dejen tranquilo ya estos cocodrilos!, gritó. Se metió en el río helado y se fue nadando. ¿Cómo se siente Cocodrilo? Mal. Maite, ¿cómo se siente Cocodrilo? Mal. ¿Por qué se siente mal? Porque sí, a ver. ¿Marcos? Porque lo están persiguiendo, ¿verdad? Está disgustado, está enojado de que lo persigan tanto. Estas estrategias ayudan a que niños y niñas comprendan la trama de las historias, lo cual es relevante ya que su atención a veces no es suficiente para establecer relaciones por sí solos. Es muy beneficioso para ellos cuando un adulto las destaca a través de preguntas o comentarios. Veamos un ejemplo. Miren lo que ocurrió. Los otros cocodrilos también llegaron a tomar el sol. Ah, lo están siguiendo. Eso parece, ¿verdad, Amanda? Como un rey. Como si fuera el rey, ¿usted cree? La niña del ejemplo parece estar atenta durante la lectura, pero recién, hacia la mitad del cuento, da muestras de comprender un aspecto esencial, que los cocodrilos estaban siguiendo al personaje Cocodrilo. Como ella, hay muchos niños y niñas que no tienen aún la capacidad de establecer ciertas relaciones cruciales para entender la trama. Las preguntas y comentarios abiertos que no se enfocan en la trama no necesariamente ayudan a la comprensión, pero sí son positivos para fomentar la motivación e imaginación. En una investigación hecha en Chile, niños y niñas de 4 años que escucharon preguntas y comentarios enfocados en las relaciones de la trama, como por ejemplo, ¿cómo se sentía el cocodrilo? O ¿qué quería hacer?, entendieron mejor el cuento que aquellos que escucharon preguntas abiertas no enfocadas en la trama. Por eso, cuando el objetivo de la lectura es apoyar el desarrollo de la comprensión, es importante preparar preguntas y comentarios centrados en elementos de la trama, como veremos a continuación. Para realizar una lectura de cuentos que estimule la comprensión, primero debemos escoger un libro adecuado que tenga una historia rica y compleja, de modo que permita realizar conexiones, inferencias y reflexiones. Debemos fijarnos en que contenga al menos 3 ideas o eventos centrales, sin los cuales la comprensión de la historia no sería posible. Una vez seleccionado el libro, hay que elaborar de 5 a 10 preguntas o comentarios. Hacer esto antes de la lectura nos permite crear mejores preguntas y más enfocadas en las ideas clave para la comprensión del cuento. La mayoría de estas preguntas las haremos durante la lectura, en páginas escogidas previamente que representen aspectos centrales de la trama. Este método facilita la comprensión y no sobrecarga a niños y niñas, ya que la página misma actúa como ayuda a memoria. Finalizado esto, es bueno preparar 1 o 2 preguntas integrativas para hacer al final de la lectura. ¿Y por qué mamá Zarigüeya hacía sacudón, sacudón, sacudón a su hijo? ¿Qué quería lograr mamá? ¿Ah, Cristóbal? Que se haga el muerto. Que se haga el muerto. Exactamente. Ella quería lograr que Pepe se hiciera el Muerto. Al momento de preparar las preguntas, conviene buscar al menos una relacionada con intenciones, una con sentimientos, una con problemas y una con resolución. Además, algunas deberían ser expandidas preguntando ¿por qué? Es útil agregar preguntas que ayuden a interpretar imágenes o acciones que podrían ser difíciles de entender para niños y niñas, pues hay elementos que son evidentes para un adulto, pero no para ellos, debido a que tienen un conocimiento acotado del mundo y su atención es limitada. Todas estas preguntas ayudarán a establecer un puente entre ideas que no están conectadas explícitamente, es decir, les ayudarán a hacer inferencias. Con este fin,
Podemos pedir a los niños y las niñas que sugieran algunas ideas o hacerlo nosotros si ellos no pueden, para así lograr finalmente hacer la inferencia de un modo correcto. Por ejemplo, aquí se observa la situación y relata que la señora Numerosi está llamando y está muy apurada llamando a los hijos. Y la pregunta es, ¿por qué estaba tan apurada la señora Numerosi? Haciendo énfasis en que en el fondo los niños se den cuenta de que todo este apuro y toda la situación que ocurre es porque necesitan llegar rápidamente al colegio y por eso es que la señora Numerosi está llamándoles. Entonces es importante en ese momento que los niños se recuerden eso, incluso para los que quizás no lo han notado, con la pregunta queda mucho más claro. Por ejemplo, en este cuento Los cocodrilos copiones, en la parte donde el cocodrilo se quiere subir a la cima de la montaña, es importante dejarle claro a los niños que en la cima solo cabe un niño, o sea, un cocodrilo, y que eso era tan rico para él, por eso que significaba que no iban a poder ir más cocodrilos a esta cima, en el fondo. Y eso solamente se puede lograr cuando uno está en grupo chico, ya que es algo un poco más complejo de que los niños entiendan, y al estar en un grupo grande muchas veces uno no deja claro si todos lo entendieron, en cambio en el grupo chico sí. La mayoría de las preguntas que se hacen durante la lectura, con sus respuestas y discusión, no deberían durar más de 1 minuto, de modo que no interrumpan el flujo de la historia. Si quedan partes que no se hayan comprendido del todo bien, se pueden retomar al final del cuento o en lecturas posteriores. ¿Por qué creen que Cocodrilo se fue a buscar otro lugar para vivir? ¿Vale? Porque había mucho cocodrilo, entonces lo empujaban. Había muchos cocodrilos, ¿cierto? Lo empujaban, él apenas podía moverse. Por lo tanto decidió ir a buscar otro lugar donde vivir. Y miren lo que encontró. La nueva laguna de Cocodrilo era resbalosa y barrosa. Es muy relevante además el uso de una entonación que llame la atención de niños y niñas en las partes importantes de la trama. Para deleite de los chicos, es decir, para su felicidad, estaban muy contentos, Divina tomó la ruta más difícil al colegio, pero también la más corta. ¿Por dónde se fue la señora Numerosi? Por el techo, miren. Iba a ser la ruta más corta porque iba a pasar por el techo. Hacer comentarios y preguntas sobre los aspectos clave de los cuentos acostumbrará a niños y niñas a analizar las historias, les enseñará a hacerse solos estas preguntas y, en consecuencia, a realizar inferencias. Esto se debe fomentar de modo constante a lo largo de la infancia, ya que dichos hábitos de pensamiento les serán útiles para la comprensión lectora futura. Para comprender una historia necesitamos entender las relaciones y conexiones entre sus partes. Hacer estas conexiones en forma explícita e incentivar a niños y niñas a pensar en las motivaciones y sentimientos de los personajes los ayudará a desarrollar su capacidad de comprensión. Para esto debemos seleccionar libros con historias ricas y complejas que nos permitan hacer inferencias, preparar preguntas y comentarios antes de leer el cuento, usar preguntas enfocadas en la trama, como por ejemplo preguntas sobre sentimientos e intenciones, hacer énfasis en los conectores durante la lectura y leer el cuento varias veces en diferentes días para reforzar aspectos que puedan haber pasado desapercibidos. Bueno, esa era la propuesta Strasser. Espero que hayan tomado nota porque todos los consejos que nos dan son muy interesantes y me gustaría que en nuestro futuro trabajo con ese libro álbum ustedes puedan llevar a cabo esas recomendaciones que nos da esa propuesta. Es decir, que detrás de ese libro álbum o dentro, como hacía la maestra con los distintos post-it, ustedes puedan tener marcadas aquellos vocablos que necesitan explicación de las y los estudiantes.
Y también es necesario o es interesante que tengamos en cuenta que no se hacen todas las actividades en una sola lectura. En varias ocasiones nos repiten que en primer ciclo, en la alfabetización, en segundo ciclo también, por eso digo, en el proceso de alfabetización, los textos se leen más de una vez. Es decir, que no vamos a hacer en una primera lectura, prepararlos para el contexto cognitivo, hacer las inferencias, enseñar el vocabulario, porque esa lectura dialogada estaría interrumpida infinitamente. Si nosotros planteamos relecturas de ese texto, podemos ir planteando progresivamente las distintas alternativas de trabajo. Ahora continuamos una vez más con el fundamento que nos da desde Propuestas para el Aula el trabajo con el vocabulario. Teniendo en cuenta que nosotros, como dije anteriormente, vamos a hacer un trabajo antes de la lectura, un trabajo durante la lectura y un trabajo después de la lectura. ¿Cómo podemos trabajar el vocabulario después de la lectura? Dice, luego de la lectura de un texto se puede seleccionar una palabra para trabajar su significado en profundidad. Algunas situaciones posibles son, y la primera opción es la tarjeta de la palabra. Es decir, cada niño escribe en una tarjeta la palabra nueva y otras palabras relacionadas con ella que él ya conoce. Por ejemplo, si la palabra que se quiere enseñar es goloso, se puede escribir en la tarjeta el nombre de una persona golosa y algunas características de los golosos. Por ejemplo, le gustan los dulces. También se puede incluir comentarios sobre, por ejemplo, cómo se comportaría un goloso ante una mesa llena de dulces. Y ahí vemos el ejemplo. Vemos cómo a partir de esa nueva palabra los chicos pueden recurrir a las palabras ya conocidas y escribir otras nuevas. Y otra alternativa que nos dan, hay muchas más, por eso después yo les recomiendo la lectura del texto, es el mapa de la palabra. Dice, en un afiche se escribe la palabra nueva y algunas de las características que tiene el objeto al que hace referencia. Estas características proporcionan la base para una definición de la palabra. Entonces, fíjense que la palabra nueva es hada, por eso está en el centro y salen distintas flechas. ¿Quién es? Una mujer con poderes mágicos. ¿Cómo es? Joven, buena. ¿Dónde vive? ¿Cuáles conocemos? Y a partir de esa nueva palabra se me abre un nuevo mundo. Por eso ese capítulo de Propuestas para el Aula se llama Nuevas Palabras, Nuevos Mundos. Bueno, no me queda más que felicitarlas y felicitarlos porque han llegado al final de la clase. En este final de la clase quiero proponerles que visiten el foro y que lean dos textos que son muy importantes para esta clase. Uno es el que ya estuvimos releyendo en el transcurso de esta clase, que es el de Borsone de Manrique, Rosenberg y Duke, se llama Propuestas para el Aula, y tienen que leer de las páginas 10 a la 15, o sea que tienen que leer poquito. Y el otro es un texto que en realidad es un proyecto que se llama Leer para Otros. Teniendo en cuenta que algunos y algunas de ustedes están transitando la residencia, y en la residencia, bueno, vamos a planificar por proyectos, y que estamos viendo la lectura con los niños, el eje de, digamos, la literatura, el eje del discurso literario, las habilidades de nivel superior, el desarrollo discursivo. Quiero compartir con ustedes este proyecto que, como ya les dije, se llama Leer para Otros, que me parece que va a servir para su trayecto. Bueno, no me queda nada más que agradecerles por haber aguantado casi esta hora de clase. Espero que les haya servido y les mando un beso enorme a cada uno y cada una de ustedes. A la lata, Esther del Rosario Guevara.
A la lata, alatero, me saco la gorra, me pongo el sombrero. A la lata, alatero, lavo mi camisa, plancho mi vaquero. A la lata, alatero, lustro mi chaqueta, cuelgo en el perchero. A la lata, alatero, juego al gallo ciego en mi gallinero. A la lata, Esther del Rosario Guevara.